¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Marcelo Salinas y esto es Hablemos de Frente, un programa de radio, televisión y redes sociales del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Hoy, con el gusto de recibir aquí en Caribe FM a Renán Sánchez Tajonar. Él es diputado local, coordinador de esa bancada del Partido Verde y dirigente también del Partido Verde en Quintana Roo. Bienvenido, Renán. Mi estimado Marcelo, es un gusto estar contigo, agradecido por el espacio. Un saludo para todo tu auditorio. Les habla su amigo Renán Sánchez Tajonar, diputado y presidente del Congreso. Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Así es. Sí. A ver, Renán, por favor, aprovechemos, preséntate con nuestra audiencia del Sistema Quintanarroense. Claro que sí, bueno, soy un orgullosamente cozumeleño de la Isla de las Golondrinas. Amo nuestro estado Quintana Roo y bueno, ya con 34 años de edad, 10 años en el servicio público. He sido delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, secretario general del Congreso del Estado, secretario general del Ayuntamiento de Cozumel, 2 veces diputado gracias a la confianza de la ciudadanía y en lo personal, pues bueno, felizmente casado con el amor de mi vida, con Vale, y además esperando nuestra primera niña en unos meses, así que muchas gracias con esa ilusión de formar ya nuestra propia familia y agradecido con Dios y con la vida por esta oportunidad. Además, hablando de tiempos de mujeres, ahora que estoy esperando nuestra primera niña, pues bueno, yo también en lo profesional formo parte del equipo de trabajo, Marcelo, de 2 grandes mujeres. Sí. La primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y nuestra querida gobernadora, la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. ¿Cómo ves la transformación en Quintana Roo? Viento en popa, fortalecida, sumamente importante el mensaje que además las dirigencias nacionales de nuestra alianza Verde, Morena, PT han transmitido ese refrendo de esta alianza y esta coalición ganadora a nivel nacional, pero que además en Quintana Roo ha tenido un rumbo de crecimiento sólido y constante y por supuesto, bueno, de la mano, insisto, de la visión de 2 grandes mujeres, de nuestra presidenta y nuestra gobernadora. En esa transformación, Renán, ¿qué lugar ocupa el Partido Verde? Pues bueno, el Verde ha sido, me parece, un actor principal en esta consolidación de la coalición en Quintana Roo. El Partido Verde, Marcelo, ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. De 2022 a 2024 pasamos de 120,000 a más de 140,000 votos de quintanarroenses que confían en la plataforma del Partido Verde para representarlos. Y ese no es un tema menor, habla de ese trabajo en territorio, de que nosotros recorremos todos los 11 municipios de Quintana Roo, de norte a sur, de sur a norte, cada uno de los municipios con sus propias condiciones. Y que además nosotros hemos puesto en marcha un plan estratégico de tener comités municipales que implica tener liderazgos reales en cada uno de los municipios. Y esos liderazgos, grandes mujeres, hombres, jóvenes, son los que nos permiten tener ese pulso directo de las necesidades que tiene la ciudadanía en cada uno de los municipios. Así que un crecimiento en lo electoral, hablando de votos, una presencia consolidada en lo territorial con los 11 comités, con presencia en todo el estado de Quintana Roo, y que además, pues bueno, nosotros mantenemos como un eje principal de la familia verde, como gusta decirlo, del Partido Verde en Quintana Roo, un eje principal es justamente ese diálogo constante y semanal. En nuestra agenda política es fundamental el contacto directo con la ciudadanía, que no es inventarse el hilo negro, sino realmente hacer lo que nos corresponde, escuchar, trabajar, gestionar y cumplirle a la gente. Ha habido cambios en las dirigencias o ratificaciones incluso, ¿no? Las dirigencias municipales que te acompañan en este proyecto del Verde a nivel estatal. ¿Quiénes son esos hombres y esas mujeres que te acompañan, que ejercen este liderazgo en territorio municipal? Pues bueno, sí, efectivamente tuvimos recientemente la renovación de la dirigencia del comité de Tulum, que ahora nos acompaña Raciel, un joven servidor público, político, que a pesar de su juventud tiene también ya un buen recorrido y un trabajo que viene a fortalecer lo que nosotros queremos consolidar en Tulum y en todo Quintana Roo. Los proyectos en lo individual, hablando en lo individual como municipio, que tiene el Partido Verde en Benito Juárez, en Cancún,
en Playa, en el mismo Consumel, pues ya son proyectos del Partido Verde consolidados, claro, que han tenido un claro crecimiento cada elección, y que eso lo vemos que se ha traducido pues en mayor presencia, en mayor número de afiliados. Pero ahora además, Marcelo, muy interesante, nosotros nos hemos concentrado desde que concluyó el pasado proceso electoral, la pasada elección de 2024, sí, nos hemos enfocado en el sur del estado, en ese trabajo que me parece fundamental, en escuchar a la ciudadanía del sur de nuestro estado. Y con eso nos ha permitido pues justamente ver cómo se han conformado comités municipales del Verde en Carrillo Puerto, en Bacalar, por supuesto en nuestra capital, en Otompe Blanco, en Chetumal, en José María Morelos. Una presencia interesante, importante, y que además está teniendo un crecimiento acelerado. Yo creo que si seguimos con esa tendencia, y así se los he hecho saber a nuestros comités municipales en el sur del estado, podemos dar una gran sorpresa para el siguiente proceso, pero bueno, es algo que dependerá de cada uno de nosotros, con trabajo constante, con escuchar, con trabajar, con gestionar en favor de cada una de las comunidades y de cumplirle a la gente. ¿A qué responde esa estrategia de atender el sur? Hay mucho ímpetu, hay un trabajo permanente, eso es notorio, claro, el crecimiento del Verde en el sur, pero ¿a qué respondió esa estrategia? Pues me parece que es muy importante, vemos el deseo de la gente de participar, y hay grandes liderazgos que estaban aún buscando una plataforma que les permitiera participar y sentirse representados, y además el crecimiento que ha tenido el Partido Verde en Quintana Roo en general fue gradual, y era importante en esta etapa, que además ahora que hablábamos de mi caso como dirigente estatal del Partido Verde en el estado, que gracias a la confianza de la militancia se refrendó mi continuidad al frente de la dirigencia del Partido Verde de cara al siguiente proceso electoral del 2027, que sea fundamental para el Verde. Tuvimos la presencia de nuestra dirigente nacional, el respaldo de mi amiga senadora y dirigente nacional Karen Castrejón, sí, y nosotros vemos que era muy importante en esta nueva etapa del Verde concentrarse, pero con un trabajo serio y responsable, concentrarse en el sur del estado, justamente para identificar a esos verdaderos liderazgos, que estaban deseosos de participar y que había que encauzarlos a que estén dentro de este trabajo que significa construir el segundo piso de la cuarta transformación de la mano de nuestra presidenta de México y nuestra gobernadora, y que a través del Partido Verde les podíamos dar causa. Un crecimiento sin duda ahí en el sur, si siguen creciendo así pueden hasta competir solos, como ya pasó en Morelos. Pues mira, siempre hablando de los procesos electorales, yo siempre lo explico, sí, justamente en las conformaciones, no de la reciente elección, sino en general, cuando se conforma la coalición de manera parcial, por varios factores, es que en algún distrito, hablando de legisladores, claro, ya sea federales o locales, o hablando de ayuntamientos en algún municipio, vamos solos. Sí. Pero eso no significa que no haya coalición. Claro, claro. Por eso yo hacía énfasis al inicio de esta plática la importancia que significó que hace algunos días o semanas más bien refrendaran, sí, esta alianza de cara al 2027 por parte de las dirigencias nacionales de Verde, Morena y PT. Era muy importante porque para aquellos que estaban escépticos o deseosos de que no se llegara a configurar esta coalición ganadora o esta alianza de cara al 2027, pues bueno, se van a quedar esperando. Aún con la próxima reforma electoral, que parece tener diferencias ahí entre los aliados, pero claro, yo quiero preguntar de eso en un minuto. Sí. El crecimiento del Verde no solo se ha visto reflejado en votos, sino también en afiliados. Cuéntanos, sí, del proceso de afiliación. Pues ese crecimiento que platicábamos, que ha significado el Verde en lo político, en lo territorial, en lo electoral, ese crecimiento que fue en votación, en presencia del Verde en todo el estado, también ese crecimiento se ha visto traducido justamente en las afiliaciones. Es decir, pasamos, para que se den una idea, los que nos siguen en esta entrevista, pasamos de 11,000 a más de 70,000
quintanarroenses que se afiliaron al Partido Verde en el pasado año 2025, que tuvimos toda esa jornada de afiliación, de 11,000 a 70,000, un crecimiento exponencial y considerable. Nosotros, además, de la mano de la aplicación ciudadana, de apoyo ciudadano que tiene el Instituto Nacional Electoral, es decir, fue un proceso para garantizar, como bien sabes, la protección de datos personales y que fue un proceso de afiliación plenamente transparente, que era muy importante para nosotros desde la dirigencia nacional, desde el comité o del Consejo Nacional, del cual yo formo parte también del Partido Verde. Era muy importante asumir este trabajo de afiliación con la seriedad necesaria, porque para nosotros significa esos más de 70,000 quintanarroenses, mujeres, hombres y jóvenes que decidieron afiliarse al Partido Verde, significa identidad, presencia en las colonias, un verdadero trabajo de territorio, no de un proceso electoral, sino ahora que todavía falta para la elección. Era muy importante demostrar con acciones contundentes que el Partido Verde está presente los 365 días del año. Y es un proceso que sigue abierto, el de la afiliación. Seguimos con ese proceso de afiliación, si bien ahora nos estamos enfocando más en terminar de fortalecer la conformación de las estructuras del Verde en todo Quintana Roo de cara al proceso electoral de 2027. Para nosotros es fundamental continuar con las afiliaciones, si bien pues bueno, la meta trazada de 50,000 al inicio de 2025 fue ampliamente superada. ¿Y a cuánto podrían llegar incluso hacia el 27? Pues bueno, habrá que ver cómo se sigue desarrollando todo este año en cuanto a afiliaciones, pero no nos ponemos ya un límite. La realidad es que habíamos iniciado, insisto, partiendo de la base de 11,000 afiliados, habíamos iniciado el proceso de afiliación en 2025 teniendo como meta lograr las 50,000 afiliaciones y bueno, esas más de 70,000 con las que cerramos el año pues indican que vamos por el camino correcto. Ok, en este gran panorama del Verde, Renan, ¿dónde está el War Room? ¿Dónde está la base operativa central del Partido Verde? ¿En Cozumel? ¿En Benito Juárez? No, yo hago énfasis en que el Partido Verde se ha fortalecido más que concentrarse en un cuarto de estrategia o en un lugar de estrategia, en una oficina particular. Realmente la fortaleza, el motor y el corazón de este proyecto del Verde en Quintana Roo lo ha hecho la militancia, la gente que ha decidido afiliarse y los grandes liderazgos, Marcelo, en cada uno de los municipios. Esas mujeres, hombres y jóvenes que han decidido formar parte activa del Partido Verde, a ellos nos debemos, ahí está nuestra fortaleza y en continuar con un trabajo constante y semanal. Ya no hablamos únicamente de que Cancún sea importante para el Partido Verde. Chetumal, no se diga, por ser la capital del estado. Cozumel, de donde es un servidor. Los 11 municipios son sumamente importantes y nosotros tenemos que estar a la altura del crecimiento que hemos tenido para responderle a toda esa gente a la que nos debemos. A ver, cuéntanos sobre la alianza. Fue refrendada recientemente, pero parece que la reforma electoral, Renan, y esto es una noticia nacional y también reciente, provoca ciertas diferencias y es natural, ¿no? Claro. A ver, cuéntanos sobre la alianza primero y también qué opinas sobre la reforma electoral que próximamente sería presentada. Pues ya lo decíamos al inicio, Marcelo, de esta plática, sumamente importante para las dirigencias en lo estatal que se confirmara, que se refrendara esta alianza sumamente importante para el futuro de México y hablando concretamente de nuestro estado, para Quintana Roo. Que nuestras dirigencias nacionales de Morena, Verde y PT anunciaran en conjunto, refrendaran este trabajo en equipo, pues indica que cada uno se fortalece, hace sus trabajos al interior como institutos políticos. En el caso del Partido Verde en Quintana Roo, nosotros estábamos concentrados en nuestro proceso de afiliación, en configurar, en conformar nuestras estructuras con presencia real, con liderazgos reales en todos los 11 municipios de Quintana Roo, pero que también no somos ajenos a que llegado el momento sabemos trabajar y trabajar bien en equipo, dar resultados y ganar la elección. Pero, como bien mencionas, si bien
tenemos esa alianza refrendada, pues hay un tema que es nacional, de negociación que se está llevando pura a cabo. Sí. Yo creo que de negociación, de generación de acuerdos, de pláticas, de debate, Claro. justamente para poder aterrizar y medir el alcance de esta reforma electoral, que sin duda pues, es uno de los temas principales a nivel nacional en este momento. Pero bueno, la alianza es una alianza ganadora, una coalición ganadora, si no, no tendría sentido, ¿no? Y esa seguirá. Me parece que es muy, muy importante, insisto, que a la par de diferentes temas que seguramente llegarán a una buena conclusión, como también sucederá cuando llegue el momento de las mesas de trabajo para la definición de candidaturas, de qué partido va a siglar, del género. Creo que es importante que previo a todos estos debates, a estas mesas de trabajo, es importante que salieran unidos las dirigencias nacionales de los 3 partidos que conforman esta coalición ganadora, que salieran a refrendar esta alianza de cara al 2027. E insisto, creo que había mucho ruido de diferentes personajes que estaban con la expectativa o con la esperanza de que no se llevara a cabo esta alianza de cara al 2027 y que bueno, se van a quedar esperando. Lo dices por las voces de la oposición, pero incluso al interior, voces de Morena han renegado a veces de esta coalición tripartita. Yo no puedo opinar mucho y procuro no hacerlo por respeto a la opinión de terceros. Creo que cada opinión es respetable, es válida y habría que entender y saber en qué contexto se dio cada una de las opiniones, sí, que insisto son válidas y respetables. Pero lo más importante es algo que siempre ha dejado muy claro la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y nuestra gobernadora en Quintana Roo. Además, el trabajo en unidad. Además, para el verde, Quintana Roo es un lugar estratégico. Pues bueno, nosotros, a nivel nacional, de una mirada nacional, Quintana Roo es estratégico por todo este crecimiento. Por el trabajo y el crecimiento que se ha dado, al igual que en otros estados donde el Partido Verde ha logrado un trabajo y un crecimiento no de un par de años, sino ya de décadas. Sin duda Quintana Roo forma parte de esa importancia para nuestro instituto político, pero insisto, nosotros sabemos trabajar al interior en fortalecernos, pero no perdemos de vista que también llegado el momento podemos y debemos trabajar en equipo como coalición para construir, insisto, este segundo piso de la Cuarta Transformación. Tenemos un compromiso todos para continuar con esta alianza sólida que significa la Cuarta Transformación. Okay. Hay quienes también dicen, Renan, que el crecimiento del verde se debe al amparo de Morena. ¿Cómo ves ese tema? Pues bueno, yo creo que quien lo señale sería el que debería de ocuparse en explicarlo. Lo que sí te puedo decir, Marcelo, es que nosotros nos hemos concentrado a refrendar nuestro crecimiento electoral en un trabajo constante. Es decir, nosotros estamos con una agenda de los comités municipales todas las semanas de territorio, de reuniones vecinales, visitas a los hogares, con capacidad de gestión. Nosotros, de todas las gestiones que tuvimos por parte de la ciudadanía durante el 2025 con las reuniones vecinales en las colonias, el 80% han sido cumplidas. Y justamente es por lograr ser una plataforma que sea un enlace entre la comunidad, la ciudadanía y las diferentes instancias de gobierno como instituto político, y también que nuestros representantes, nuestros regidores, regidoras, diputadas y diputados hagan lo propio y estén escuchando a la gente, estén gestionando y estén siendo ese enlace entre la ciudadanía y las diferentes instancias de gobierno. Así que creo que nosotros procuramos enfocarnos a que sean más nuestras acciones concretas y resultados los que hablan. Bueno, hay hechos concretos, indesmentibles, sí, eso es una realidad. De lo que ha trascendido de la reforma electoral, porque es una reforma que no se ha presentado, así es. Eso hay que dejarlo claro a la audiencia. Se habla, bueno, de la supuesta reducción del presupuesto a partidos, que van a quitar pluris o reducirlas, el tema de la sobrerepresentación, en fin, ¿no? Hay debates que ya se han filtrado o trascendido. ¿Qué te parece lo que va supuestamente de la reforma electoral? Pues bueno, efectivamente no podemos aún pronunciarnos sobre el alcance de la misma. Lo que es una realidad es que nosotros estamos abiertos a que se dé este diálogo respetuoso. No negamos
que es un tema importante a tener sobre la mesa, y estamos abiertos nosotros como instituto político a que se dé esta plática, este diálogo respetuoso referente a la reforma electoral. Uno de los temas que bien mencionas, como reducir el recurso público que se destina a las elecciones para que sean cada vez menos costosas, es algo que nosotros creemos que es importante, que sea revisado, que sea analizado, para que se pueda dar de manera que se garantice, insisto, cada vez el fortalecimiento de la democracia, no como tal de los partidos políticos, pero algo que también a la par se debe analizar, hablando de la fórmula de financiamiento, por ejemplo, para los partidos. Me parece que es importante revisarla, analizarla y discutir la manera actual en la que está configurada esta fórmula para el financiamiento, donde el partido más votado es el que recibe precisamente más recursos. Creo que es importante que se garantice una equidad y un piso parejo para todos los partidos políticos, y donde efectivamente eso se traduzca pues en un fortalecimiento de la democracia, donde cada vez se apegue más todo este proceso de reforma electoral, se apegue más a la voz y sentir de la ciudadanía. Creo que ese es el fin último, por lo que la representación proporcional, los plurinominales, la manera en la que están asignados, también considero que es algo que, o consideramos nosotros que es algo que debe de plantearse. La manera en la que está asignada esa representación proporcional también debe de, en cuanto a los legisladores plurinominales, también debe de analizarse la manera en la que se asignan, y creo que es importante, más allá de como tal considerar su continuidad o no, creo que es importante apegarse a la finalidad que se tiene en cuanto a representar la voz de la ciudadanía. Son varios esos factores, por lo mismo hay un debate, porque hay diferentes posturas. Claro. Y es sano, ¿no? Y es sano. Claro. Y es importante que de cara a este proceso que viviremos en 2027, pues es importante, es un momento oportuno que se den estos debates, donde se pongan sobre la mesa los argumentos y se pueda llegar a una conclusión en favor, insisto, de la democracia de México. Esta reflexión que haces, Renan, es solo tuya, la has compartido, digamos, con tus pares, que son Joana Acosta de Morena y Gerardo Rodríguez, comisionado nacional del PT. No he tenido oportunidad de platicarla con ellos. Esto es un poco de lo que nosotros tenemos como postura al interior, y de lo que nosotros también, pues es en esa constante comunicación que tenemos con nuestro partido a nivel nacional, insisto, del cual formo parte como Consejo Nacional. Nosotros del Partido Verde, nosotros estamos abiertos al diálogo sobre esta reforma electoral, pero sí consideramos que es importante matizar la manera en la que actualmente se están dando, insisto, las fórmulas de financiamiento a los partidos, y la asignación de legisladores plurinominales es algo que deben de considerarse varios factores antes de llegar a una conclusión final. Más allá de eso no te podría decir, porque creo que es responsable y respetuoso la postura de un servidor, al esperar a que tengamos una conclusión final de nuestras dirigencias nacionales. Bueno, hubo consultas, hubo mesas de diálogo antes. La comisión presidencial instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en... Participamos incluso. Eso es lo que quiero preguntarte. ¿El Verde como tal participó? Un servidor participó. Okay. Así es. Tú llevaste la voz de dirigente municipal, el liderazgo. Así es. Nosotros como postura del Partido Verde, un servidor tuvo la oportunidad de participar en estos foros que fueron muy importantes, donde el ministro en retiro, Arturo Saldívar, estuvo presente, encabezando con la Consejería Jurídica por parte del Gobierno del Estado y demás actores políticos, representantes de cámaras, de partidos políticos. Tuvimos la oportunidad de manifestar nuestra postura al respecto. La supuesta reforma, lo pongo así como supuesto porque no sabemos si se va a presentar próximamente o no. Han dicho que sí, la presidenta lo ha anunciado, pero bueno, hay que esperar a ver cómo llega también. El debate no se agota ahí, no se acaba, porque parece que viene el voto electrónico, el voto en el exterior. ¿Esos temas cómo los ves, por ejemplo? Pues bueno, insisto, justo hablando del tema de la reforma electoral, lo primero que yo ponía sobre la mesa es que el gran tema es lo costosa que es la elección actualmente, el proceso electoral que se vive en México. Y es importante analizar
y tener muy claros cuáles van a ser los factores que permitan reducir el recurso público que se asigna para llevar a cabo las elecciones y que cada vez sean menos costosas. Creo que todos partimos de esa base, sí, que queremos que cada vez sean menos costosas las elecciones. Es un tema fundamental, pero sin perder de vista que el fin último es garantizar esa democracia que todos queremos, fortalecer la democracia en México. Son dos temas a la par que deben de llegar al mismo sentido y que por eso, pues bueno, nosotros seguimos expectantes y abiertos a este diálogo y debate sano. Y además, y probablemente haya más puntos de acuerdo que de diferencia, ¿no? Sin duda alguna. Porque la reforma también la empuja a la gente. Claro. Es decir, para eso los foros, para eso las mesas de diálogo. Y ustedes constantemente han escuchado de eso en las colonias, en los barrios, en los municipios. La gente pide que sea menos costosa una elección, pide que se acuda más al pueblo, digamos, por eso el Día del Pueblo, en fin. ¿Estás de acuerdo con eso? La gente lo está pidiendo. Es decir, no es una cuestión de cúpula o de la presidenta Claudia, sino también se recoge abajo. Creo que tenemos una gran presidenta que palpa el pulso del pueblo de México todas las semanas, que recorre todo el país. Que tenemos una presidenta que tiene una manera de encauzar la visión que quiere para México, y que nosotros, además, ahora que hablábamos del refrendo, de refrendar esta alianza, Morena, Verde y PT, nosotros esto significa que nosotros como Partido Verde respaldamos de manera contundente justamente esa visión de la presidenta de México, y en el caso de Quintana Roo, de nuestra gobernadora Mara Lezama, a la cual nosotros hemos acompañado desde el inicio y lo haremos hasta el último día de su mandato. Además, dos gobernantes con una altísima aprobación ciudadana. Claro. O sea, la presidenta ronda el 80% en algunas encuestas. Alta aprobación, una visión humanista, una clara intención, con diferentes acciones, ambas, de reducir las brechas de desigualdad. Hablamos en el caso de Quintana Roo, más de 177,000 quintanarroenses que salieron de la pobreza. Sí. Una clara estrategia nacional de seguridad que en Quintana Roo se está llevando muy de la mano, con un gran trabajo coordinado. Más del 56% de los homicidios dolosos a la baja en Quintana Roo. Y esos son los datos contundentes que hay que tener siempre muy presentes. El fortalecimiento de los programas sociales, algo que no solo hablando de los programas federales, sino que en Quintana Roo también han sido parte del sello de nuestra gobernadora Mara Lezama. Y digo nuestra porque nosotros como coalición, Morena, Verde y PT, confiamos en esa visión y esa manera de dirigir el rumbo de Quintana Roo. Programas que ya son icónicos como Mujeres Poder, Comemos Todas y Todos, que precisamente tienen como objetivo lograr más bien esa transformación de las familias quintanarroenses y llevar la justicia social a cada rincón de este estado. Bueno, ahí están los sondeos de opinión, ¿no? La gobernadora en encuestas como Mitofsky es la mejor evaluada del país. Renan, ahí viene el 27, parece lejos, pero se están ratificando estas intenciones de alianza. Hay por ahí encuestas ya preliminares, las crean o no, ese es otro tema. Pero, digamos, hay una efervescencia creciente sobre el 27. ¿Cómo estás viviendo tú como dirigente del Verde esta situación? Con mucho trabajo, Marcelo. Nosotros estamos enfocados y dándole la seriedad necesaria a llegar lo mejor preparados para la siguiente elección del 2027. Creo que es un año de consolidación de los trabajos que han venido realizando el Partido Verde en Quintana Roo. Y creo que nosotros queremos, insisto, seguir conformando estas estructuras con liderazgos reales de grandes mujeres, hombres y jóvenes que desde el 2022 al 2024, con ese crecimiento en lo electoral, en 2025, con este crecimiento exponencial en afiliaciones, sí, y ahora en 2026, con estructuras sólidas que justamente tengan esa intención de participar constantemente con el Partido Verde,
y que además nosotros sigamos privilegiando ese contacto directo con la ciudadanía. Es fundamental para nosotros seguir palpando en territorio cuáles son las diferentes inquietudes, necesidades de la gente y lo más importante, seguir refrendando el compromiso que tenemos de que el verde le cumpla a su gente. ¿Tienen reuniones ya en el Partido Verde con miras al 27? Más allá de lo natural, ¿no?, que parece el tema de la afiliación, el tema del crecimiento exponencial también en votos, el tema de liderazgos, reuniones específicas, estratégicas, con rumbo al 27. Pues creo que todos estos ejercicios justamente han sido para terminar de fortalecer al interior, al Partido Verde, de cara a la siguiente elección. Nosotros nos pusimos a trabajar desde el día siguiente de la elección que tuvimos en 2024. Claro. El mejor resultado que ha tenido el Verde en su historia, a nivel nacional y en Quintana Roo. Sí, fueron clave para ganar municipios también. Así es. Y después de ese crecimiento y de ese gran resultado, el mejor resultado que ha tenido el Verde a nivel nacional y en Quintana Roo, pues bueno, nosotros nos pusimos a trabajar justamente en estos ejercicios. Entiendo que la pregunta quizá es si se están encauzando algunos perfiles. Exacto, de cara también, a las candidaturas. Que quizá, es natural también, ¿no? Que también a estas es natural, alturas. Claro. Pero creo que es importante que todos, y hablo de todos, empezando por un servidor, primero demostremos con nuestra gente, demostremos en las colonias, gestionando, resolviéndole a la gente, que ahí demostremos que queremos levantar la mano hacia algún proyecto en lo particular. A las aspiraciones políticas las tenemos todos, Claro. No hay que negarlas. Yo creo que parte de esta nueva política es hablar de frente y de decir las cosas con claridad. Claro, no hablemos de frente sobre todo. Sobre todo. Efectivamente. Pero creo que es importante, justo hablando de esas aspiraciones políticas personales que podemos tener todos, Sí. no hay que perder de vista que tenemos un compromiso ahora, una responsabilidad que debemos todos de trabajar diario, justamente para impulsar esos temas que son prioritarios para las familias quintanarroenses: seguridad, medio ambiente, salud, educación, desarrollo social. Por eso nosotros continuamos con esas reuniones vecinales, esas visitas a los hogares, pues precisamente para escuchar a la gente, para identificar esos problemas y para poderles dar el cauce necesario y resolverlas en conjunto, en equipo. Ok, han tenido este asunto de los perfiles. ¿Cualquiera puede levantar la mano o ya tienen un método de selección predeterminado en el Partido Verde? ¿Cómo va a ser esa situación de los perfiles? No, creo que aún es prematuro definir como tal, quiénes encabezarán alguna candidatura. Okay. Creo que lo importante, insisto, es primero pues la manera más práctica, pero también más contundente de medir la fortaleza o de calificar las aspiraciones que podamos tener cualquiera de los que formamos parte del Partido Verde, es nuestro trabajo con la gente. Es el cariño, el respaldo que la ciudadanía demuestre, que nuestra militancia, hablando al interior del Partido Verde, que nuestra militancia en cada uno de los municipios pues manifieste el respaldo hacia los diferentes actores. Ahora es momento de trabajar, de cumplirle a la gente y llegarán entonces las definiciones. Bueno, en la 4T, Renan, se habla mucho de que podrías tú ir en Cozumel. ¿Cómo ves esa situación? Pues bueno, yo creo que debo de concentrarme primero en mi papel como diputado, como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y como dirigente estatal. No es un tema menor, tengo 34 años y creo que es importante primero, trabajando y dando resultados, enfocarme primero en eso como mi responsabilidad. Yo me debo hacia una ciudadanía que además me ha dado por segunda ocasión su confianza, sí, incluso aumentando el número de votos comparándola entre esta última elección y la primera. Es decir, eso habla de que hemos seguido una línea de trabajo de prometer y de cumplir, que eso es lo más importante. Nosotros, como proyecto del Partido Verde y un servidor, consideramos fundamental el trabajo, hablando como diputado, de legislar, pero también de ser un gestor de la comunidad. En nuestra casa de gestión tenemos una atención a más de 3,000 familias cozumeleñas, por ejemplo, donde 7 de cada 10
gestiones son justamente en temas de salud. Con esto no quiero darle la vuelta a la pregunta directa. Claro que tengo aspiraciones personales y Cozumel es mi hogar, es mi casa, es donde nací, donde me casé y donde tenemos la ilusión, mi esposa y un servidor, de formar a nuestra familia. Pero creo que debo de concentrarme en este momento, en lo que la gente me pidió y a lo cual yo me comprometí, que es que iba a estar concentrado de tiempo completo en ser un buen diputado, en estar a la altura de lo que se merece las familias de Cozumel y de parte de Playa del Carmen, claro, que confiaron en mí para que los represente como su diputado. Y entonces, llegado el momento al cual no somos ajenos ninguno de nosotros, llegará el momento de tener esas mesas de trabajo para poder nosotros configurar esta alianza, el alcance de nuestra coalición nuevamente y de quienes van a encabezar alguna candidatura en lo particular. Y en ese momento te aceptaré nuevamente, si así me lo permites, el espacio para poder platicar de cara a ese proceso. Bueno, lo digo yo, eres un perfil natural, no solo por ser cozumeleño, esos son los méritos del Partido Verde también, que tú diriges, eres el líder y por supuesto que eres un candidato natural ahí en Cozumel. La pregunta fue porque yo he visto encuestas y aparecen muy bien posicionado en Cozumel, por eso era. Pero bueno, a ver, vamos al tema del periodo legislativo. ¿Sí? Ha iniciado el periodo legislativo. ¿Qué se prevé para este periodo, Renan? Bueno, es fundamental justamente en este arranque de un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso, impulsar una agenda legislativa que yo digo que sea con el sello de la 4T, de la Cuarta Transformación, que justamente plasme en iniciativas, en trabajo legislativo, lo que nosotros constatamos en territorio, escuchando a la gente, es decir, impulsar una agenda legislativa en los temas medioambientales, de seguridad, de salud, de educación, de desarrollo social. Tenemos en el presupuesto actual de 2026 para Quintana Roo más de 53,000 millones de pesos. Por ejemplo, para educación se están destinando más de 13,000 millones de pesos. Para salud, más de 3,900 millones de pesos. Para seguridad y justicia, más de 7,300 millones de pesos. Eso nos habla que lo que se discutió y analizó en el Congreso al cierre del 2025 en cuanto al presupuesto y siguiendo la visión de la gobernadora Mara Lezama y de su gobierno estatal, justamente era que el recurso que es de la gente, que es el pueblo, se destine hacia los temas que son prioritarios para las familias quintanarroenses. Ahora, con ese presupuesto que justamente prioriza la atención a la gente, nosotros tenemos que continuar a la par en lo legislativo, impulsando una agenda legislativa que vaya en el mismo sentido. Mi trabajo, hablando en lo particular, mi trabajo legislativo, justamente ha sido atendiendo esos temas, por nombrarte algunos. En salud, las iniciativas que presentamos de reformas a la ley de salud para la atención en cuanto a salud mental, combate a la obesidad y a la diabetes infantil desde las escuelas. Es un tema fundamental, esas horas que pasan nuestras niñas y niños quintanarroenses son fundamentales para su formación. Tú lo sabes muy bien, la escuela se vuelve una extensión del hogar. Y es importante que tengamos, nosotros buscamos más bien con estas iniciativas, que tengamos niñas y niños quintanarroenses que crezcan sanos integralmente, sanos mental, emocional y física. Creo que es importante que sea de esta manera como busquemos el desarrollo de nuestras niñas y niños quintanarroenses. Hablando tema de cuidado o protección al medio ambiente y al bienestar animal, presenté en su momento con mis compañeras y compañeros diputados del Verde en el Congreso unas iniciativas encaminadas a regular la venta de mascotas, a fortalecer las veterinarias públicas municipales gratuitas. Justamente un tema que requiere mucha atención es la cantidad de animalitos que están en situación de calle y que desafortunadamente muchas veces tuvieron un hogar y fueron abandonados. Y ese tema, que además recordemos que ya está en nuestra Constitución, a iniciativa de la Presidenta de México, está precisamente garantizar, todos desde nuestras trincheras, como gobierno, necesitamos garantizar con diferentes acciones ese cuidado y protección al bienestar animal. Y por otra parte,
pues el rechazo total a cualquier tipo de violencia hacia los mismos. Que además el tema de los animales en situación de calle se puede volver incluso un tema de riesgo sanitario, claro, si no se atiende. Por otra parte, un caso desafortunado que se dio en Chetumal, el crematorio Xibalbá, sí, donde, para quienes nos escuchan, fue que un crematorio de animales, de mascotas, le entregó a los familiares que le querían dar un final digno a sus mascotas, les entregaron tierra en lugar de cenizas, sí, y tiraban los cadáveres de animales en terrenos baldíos. Esto, además de un claro delito medioambiental, de contaminación del medio ambiente, pues también de riesgo sanitario. Presentamos, como bancada del Partido Verde, presentamos iniciativas al respecto. Muy bien. Para endurecer las sanciones a los delitos al medio ambiente, y también en cuanto a sanciones administrativas, multas a los crematorios que no cumplan con todos los mecanismos de permisos de las diferentes dependencias o instancias de gobierno, tener sanciones administrativas, y por otra parte contar con un registro estatal de crematorios. Es decir, hemos presentado iniciativas sobre temas de salud, sobre temas de medio ambiente y bienestar animal, y así continuaremos durante este nuevo periodo de sesiones en el Congreso. Continuaremos los diputados del Verde presentando iniciativas sobre seguridad, sobre educación, sobre salud, medio ambiente y desarrollo social. ¿Alguna de esas iniciativas que estén próximas a presentar la puedes compartir? Si tienen alguna que ya estén elaborando. Estamos terminando de medir el alcance que puedan tener, y justamente teniendo pláticas al interior con diferentes dependencias, porque al momento de plasmar una iniciativa es muy importante también pensar en qué secretarías tendrán ese impacto, no solo en lo presupuestal, sino también en el alcance en cuanto a su implementación. No quisiera adelantarme, es algo que en las siguientes semanas, si me permites tu espacio, sí, podremos darlas a conocer, pero que continuaremos impulsando, como en su momento nosotros planteábamos contar con un área en el tema de seguridad que atendiera justamente todos los delitos que acontecen en la web, y que ahora ya fue integrado cuando presentó nuestra gobernadora Mara Lezama, presentó esta nueva ley de seguridad ciudadana que nosotros respaldamos, que fue votada y aprobada, y que representó un giro de 360 grados en el tema de seguridad, con una policía de proximidad, con el fortalecimiento a las áreas de inteligencia, sí, con no tener solo una policía reactiva, sino de inteligencia y de proximidad, recuperando ese contacto del constante patrullaje, de acercarse a las vecinas y vecinos, de tener casetas de vigilancia funcionales realmente, con botones de pánico, con cámaras de vigilancia conectadas al C5, C4. Creo que ese es el camino. Nosotros vamos a continuar justamente impulsando iniciativas que tengan esa implementación en favor de la ciudadanía. Ok, la última, porque se nos acaba el tiempo, Renan. Una crítica constante a las anteriores legislaturas fue que el Congreso estatal era muy caro y poco productivo. ¿Cómo va esa situación? Entiendo los señalamientos, también entiendo normalmente de quienes vienen. Sin entrar ahora a detalle, lo que yo te podría decir con claridad es que muchas veces es tendencioso esos señalamientos, porque hablan del presupuesto integral, y es un tema que me gusta, y te agradezco la pregunta porque me gusta decirlo como es. Al momento de señalar que se divide el presupuesto del Congreso como si se partiera en los 25 diputados, pues es algo totalmente tendencioso, porque no se está contemplando que existen gastos que son propios de la operatividad del Congreso, que también gran parte del presupuesto del Congreso es justamente a la nómina del Congreso. Tenemos un gran equipo técnico donde justamente esta legislatura se ha dedicado precisamente a darle continuidad y estabilidad a una base trabajadora, principalmente chetumaleña, o de gente que lleva ya una carrera legislativa, donde han ido creciendo y desarrollándose a la par, año tras año, con el Congreso del Estado, y que hay que garantizarles esa estabilidad. No solo eso, un censo de 2024 del INEGI sobre los poderes legislativos estatales
mencionaba incluso cuál era el promedio de los diputados en todo el país, y precisamente no datos míos, datos de ese censo del INEGI mencionaban que Quintana Roo se encontraba abajo de la media. Esos son los argumentos que yo te puedo dar, pero siempre, por supuesto, pues abierto a que también de la otra parte nos den datos más precisos para contrarrestarlos. Muy bien, ¿algo más que quieras agregar? Pues agradecerte como siempre el espacio y decirles a todas las familias quintanarroenses que nosotros continuaremos desde el Congreso del Estado impulsando una agenda legislativa justamente que aborde los temas principales para las familias quintanarroenses: seguridad, medio ambiente, educación, salud y desarrollo social. Y desde el Partido Verde de Quintana Roo seguiremos constantemente con reuniones vecinales, con visitas en los hogares, escuchando y atendiendo a la ciudadanía, pero lo más importante, cumpliéndole a las familias quintanarroenses. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Renan Sánchez Tajonar, diputado, presidente del Congreso de Quintana Roo y dirigente estatal del Partido Verde. Esto fue Hablemos de Frente. Nos vemos y escuchamos el siguiente miércoles a las 5 de la tarde. Hasta entonces.